Hola amigos, bienvenidos a otro video más del canal. Vamos a continuar con el armado de nuestro modelo de kit a una escala 1 a 8 con las piezas que vienen en los fascículos 5 y 6. Previamente ya saqué todas las piezas de los empaques para agilizar el proceso de armado. Así amigos, sin más preámbulo, iniciamos. Bien amigos, vamos a iniciar con el fascículo 5, pero primero vamos a revisar rápidamente las piezas que vienen incluidas. La primera pieza que tenemos es la placa de circuito impreso, PCB, de la luz del escáner, que es esta pieza. Aquí tenemos la carcasa interior del escáner. Esta pieza es la que va a proteger el circuito impreso. Aquí tenemos el travesaño delantero derecho del chasis. Aquí tenemos el compartimiento de las baterías con el interruptor de encendido y apagado. Y por último, sus respectivos tornillos. Ya que hemos revisado las piezas que se incluyen en este fascículo, iniciamos con el ensamblaje. Para iniciar, vamos a recuperar las piezas del volante del fascículo 4. El emblema ya lo habíamos colocado. Y ahora vamos a unir el volante con la columna de dirección. De esta manera. Y las fijamos con dos tornillos GM. Listo amigos, y así ya tenemos armado el volante y la dirección de esta manera. Bien, ahora para continuar vamos a retomar la defensa del fascículo 2. Si aún no has visto el video, te dejo el link en la descripción. Y vamos a colocar la placa del circuito impreso de esta manera, cuidando que el circuito integrado quede de esta forma, al frente y del lado derecho. Las luces deben de quedar a la altura. Esta línea de luces LEDs debe de coincidir con esta línea de agujeros. De esta manera, pero como pueden ver, la placa es recta, pero cuando pongamos los tornillos se va a doblar un poco. Cuando los pongamos tenemos que tener mucho cuidado de no apretar demasiado, porque son componentes muy delicados y los podemos romper. Entonces vamos a colocarlo, veamos si lo logramos sin dañarlo. El tornillo no entra directo, hay que atornillarlo un poco. Ya metí un poco el tornillo, vamos a ver si funciona. Lo puse calculando, pero parece que no coincide. Debe de ir un poco más abajo el tornillo. Ahí está, vamos a intentarlo de esta manera. Apretamos el tornillo y no logramos que entre. Esta pieza se me hace un poquito difícil. Hubieran incluido la pieza ya doblada para que no estemos batallando con la atornillada y corramos el riesgo de romperla. Pero como vemos, ya entró el tornillo. Ahora vamos a poner el otro tornillo. Sinceramente sí me da un poquito de miedo que esto se vaya a romper. Esto hay que hacerlo muy despacio. Ponemos el tornillo cuidadosamente. Ahí entró el tornillo. Aunque vamos a apretarlo un poco más sin excedernos. Como lo hemos comentado, son componentes muy delicados.
y corremos el riesgo de romperlo. Es un circuito integrado a final de cuentas. Pero bueno, quedaría de esta manera ya colocado. Ahora vamos a colocar la carcasa interior del escáner, que va de esta manera. Pero veo que los agujeros de los tornillos no coinciden perfectamente. Hay que levantar un poco la placa. Vamos a apretar un poco para mantenerla fija. Ahí está. Entonces vamos a poner como se indica la carcasa interior del escáner. Aquí va un tornillo. Lo colocamos de esta manera. Y no entró. Acomodamos las piezas para que estén alineadas y vamos a volver a intentarlo. Listo, en esta ocasión logramos meter el tornillo, vamos a intentarlo con el siguiente. Listo, ahí lo tenemos, pero está un poco flojo, vamos a apretarlo un poco más. Y listo, ya tenemos instalada la protección de la placa del escáner, que queda de esta manera. Aquí la estamos viendo por arriba y aquí por debajo. Así amigos, ha llegado el momento de la verdad. Vamos a colocar las baterías AAA en los compartimentos. Vamos a conectar la terminal del cable C con la terminal del cable A y vamos a hacer la prueba de encendido a ver qué tal nos va. Normalmente no utilizo este tipo de baterías, por eso estoy colocando de diferentes marcas. Ya que las hemos colocado, vamos a hacer la conexión de los cables. Para poder hacer la conexión fácilmente, ya que los conectores son muy pequeños, tenemos que poner atención de los colores de los cables, alineándolos como en la imagen. Ahí entró amigos. Vamos a ver qué pasa cuando lo encendamos. Lo encendemos en 3, 2, 1 y ahí lo tenemos amigos. Como pueden ver, tenemos funcionando nuestras luces LED del escáner de kit. Vamos a apagarlo. Ahí está. Lo encendemos nuevamente. Lo seguimos diciendo amigos, se ve increíble. Y así amigos, hemos terminado con el armado de los componentes que se incluyen en el fascículo 5. El proceso de armado fue muy corto, pero muy interesante. Continuamos con el armado del fascículo 6. Knight Rider will continue in a moment. Vamos a continuar con el armado de las piezas que comprenden el fascículo 6. Primero vamos a revisar rápidamente las piezas que vienen incluidas. Aquí tenemos el travesaño del eje delantero, los soportes del brazo de control, otro soporte del brazo de control pero con diferente forma, el soporte del brazo tensor, el brazo de control superior de la suspensión delantera derecha, un nuevo destornillador, ya lo conocemos, yo creo que piensan que el primero ya se desgastó,
tenemos la tornillería para los componentes de este fascículo. Ya que hemos revisado las piezas que incluyen en este fascículo, iniciamos con el ensamblaje. Bien, lo que vamos a hacer es instalar los soportes de brazo de control. Este soporte va del lado izquierdo. Para esto se tiene que alinear el pivote y el orificio que tiene la pieza. Aquí se los muestro. Aquí tiene el pivote y aquí tiene el orificio, cuidando que la letra L venga grabada en la pieza. Y estas piezas las vamos a unir con un tornillo denominado EM. Y ahí ya tenemos la pieza firme. Vamos a hacer lo mismo para el lado derecho. Ahí entró. De hecho la siento un poco floja. Vamos a apretarla un poco más. Y ahí ya tenemos la pieza lista. Bien, ahora vamos a colocar el otro tipo de soporte, cuidando que la letra L esté acá. Esta pieza va de este lado, de esta manera. Pero el tornillo debe de ir puesto de abajo hacia arriba, no como normalmente lo ponemos, dado que este es el agujero que vamos a utilizar. Aquí tenemos listo el tornillo, vamos a acomodar la pieza. Ahí ya quedó la pieza y vamos a proceder a atornillar. Y ahí ya la tenemos apretada la pieza, queda de esta manera. Vamos a apretar un poco más para asegurarnos de que quede bien firme. Ahí la tenemos. Vamos a proceder a hacer lo mismo con la pieza del lado derecho. Colocamos el pivote. Ahí entró. Ya quedó la pieza en su lugar. Y atornillamos. Y listo. Ya tenemos la pieza bien firme. Ahora lo que vamos a hacer es colocar el brazo de control superior de la suspensión delantera derecha. Aquí vemos que tiene la letra R. Vamos a ver si efectivamente queda de este lado. Esta debe de quedar así. Entonces vamos a proceder a poner un tornillo IM desde este lado y del otro lado lo mismo. Cuando pongamos los tornillos debemos hacerlo muy despacio, cuidando que el tornillo entre derecho, ya que las partes metálicas, al ser nuevas, no tienen la cuerda bien definida. Ahí ya entró. Podemos ver la punta del tornillo del otro lado, pero vamos a sacarlo un poco porque hay que meter la otra pieza. Vamos a dejarlo al ras. Ahí está. La horquilla va colocada de esta manera. Y el tornillo tiene que entrar aquí también, en este agujero. Está entrando correctamente. Ahí se siente que se está poniendo firme la pieza. Solo falta que llegue hasta el final. Ya se siente suave, estaba muy dura al principio. Este soporte está un poco flojo, vamos a apretarlo un poco más, se nos movió. Ahí está.
Entonces vamos a continuar metiendo el tornillo. Pero ¿saben qué? Vamos a tratar de meter el otro tornillo antes de apretar al 100%. Esto nos va a ayudar a que la horquilla esté alineada. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a meterlo un poquito, poco a poco. Como les comenté al principio, la cuerda no se siente, como que tiene que ir agarrando la cuerda. Ahí entro. Vamos a subir un poco la horquilla para que pueda entrar en el agujero correctamente. No sé si se alcanza a apreciar, pero estoy haciendo un poco de fuerza para subir la pieza y alinearla para que entre el tornillo. Ahí está. Ya se alineó, entonces como pueden ver, ya estoy apretando un poco más rápido. Ahí ya entró. Ahora vamos a terminar de apretar del otro lado. Ahí entró hasta el final. Esta pieza hace este juego. Vamos a apretar un poco más de este lado porque no la apretamos al 100%. Ahí está. Ya tenemos la pieza bien colocada y queda de esta manera. Ahora vamos a colocar esta pieza de aquí en este larguero. Así le llaman en el manual del fascículo 5. Y vamos a unir las piezas de esta manera. Y van a ir unidas con dos tornillos de M por la parte de atrás. Y apretamos el primer tornillo que pusimos, que lo pusimos como guía para que no se caiga la pieza. Y ahí ya tenemos firme la pieza. Así amigos, quiero agradecerles por haber llegado al final de este video, en donde armamos los fascículos 5 y 6. Fueron poquitas piezas, pero lo más importante de este video es que hicimos la prueba del escáner, que lo vuelvo a repetir, se ve increíble. Los invito a dejar su like y suscribirse al canal, ya que con eso nos apoyan mucho y no cuesta nada. Ya somos más de 200 suscriptores, por favor inviten a sus amigos que seguramente encontrarán algo de su agrado en este canal. Nos vemos en el siguiente video y recuerda que tu niño interior te acompañe siempre.